Noticias de última hora, presten mucha atención. ¿Qué motivó el asesinato de Leandro Norero? Esto revelan los chats del caso Purga. El narcotraficante fue asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de La Tacunga. Quien está detrás del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, sería Wilmer Chavarría, alias Pipo, señalado como cabecilla de la banda delictiva Los Lobos. Así lo revelan los chats de Mayra Salazar, la comunicadora social que manejaba las relaciones públicas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el marco de las investigaciones del caso Purga. Esta es una investigación sobre presunto delito de delincuencia organizada, por el que son procesados funcionarios judiciales, un exasambleísta, entre otros. Se deriva del caso Metástasis, ambos investigados por la Fiscalía General del Estado. En este último, por el momento la Fiscalía procesa a 39 personas, las acusa de ser parte de una empresa criminal liderada por Leandro Norero, la cual tenía como objetivo obtener fallos judiciales favorables y beneficios penitenciarios para él, sus familiares y cercanos a la organización narcodelictiva. En los chats publicados por dicha instancia, Mayra Salazar le dice a quien sería un funcionario judicial que en la cárcel de La Tacunga, donde Norero permanecía recluido, él se había ganado a todos, con relación a la confianza que éste tenía del resto de internos. Esta situación empezó a generar malestar en Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien era el que aparentemente tenía el control de dicha cárcel. Con la llegada del patrón, el señalado como cabecilla de los Lobos solo se habría quedado con poder en el pabellón de máxima seguridad, según los chats revelados. Una semana antes del crimen de Norero, Chavarría envió a un hombre de su confianza a hacerse amigo del patrón. El infiltrado le habría dicho que Pipo lo estaba relegando como comandante y le pedía que intercediera a Norero. Este último llama a Pipo, intercede, y el cabecilla de los Lobos responde favorablemente, es decir, el hombre infiltrado conserva su aparente rango de comandante y queda agradecido con el patrón, a quien luego le dio varias muestras de aquello. Esta persona es quien posteriormente saca a Norero de oficinas, en relación al espacio en el que permanecía, y lo lleva al pabellón de máxima seguridad para que controle una pelea. Esa fue la coartada, según los chats de Mayra Salazar. Ya estando adentro, los otros reclusos le cerraron la puerta y lo mataron. Él muere adentro, cuenta ella a su interlocutor. Pero antes, los internos le pusieron a Pipo al teléfono, lo que éste le dijo al patrón no se sabe, según Mayra Salazar. Ella también dio detalles de la muerte. En los chats contó que luego del crimen sacaron el cuerpo de Norero y lo parten, le sacaron el corazón. Pero este no sería el único asesinato de Pipo, quien según los chats, tiene más poder que el mismo Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, quien hoy está prófugo de la justicia tras fugarse de la cárcel regional de Guayaquil en enero pasado. Wilmer Chavarría también sería responsable del asesinato de Junior Roldán, alias Junior, uno de los cabecillas de los choneros, según los chats de Mayra Salazar. Él habría pactado con un cuñado de Roldán en Colombia para matarlo en mayo del 2023. Asimismo, él estaría vinculado con el crimen de Samir Maestre, alias Samir, asesinado la madrugada del 12 de octubre del 2023 en una urbanización del kilómetro 11.5 de la vía a la costa, en Guayaquil. Seguimos con las noticias. El gobierno de Daniel Noboa negocia un nuevo acuerdo con el FMI. El historial ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional incluye 22 acuerdos que ya fueron suscritos pero que no se cumplieron en su totalidad. El gobierno de Ecuador encabezado por Daniel Noboa ha anunciado su intención de negociar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para obtener créditos por al menos $3.000 millones. Se espera que el acuerdo se concrete en los próximos 2 o 3 meses y tiene como objetivo abordar los problemas estructurales presentes en la economía ecuatoriana. De acuerdo a las declaraciones oficiales, actualmente se realizan negociaciones para establecer un programa de crédito tipo servicio ampliado con el FMI. Este programa está diseñado para países que enfrentan desafíos significativos en su balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales, exigiendo que Ecuador cumpla con ciertos criterios cuantitativos y ejecute reformas económicas y fiscales. Entre las posibles medidas contempladas en este acuerdo se destacan la reducción de subsidios, el control del gasto público, la postergación de proyectos de infraestructura no esenciales, entre otras acciones. La implementación de estas medidas estaría condicionada a que Ecuador presente una carta formal al FMI comprometiéndose a seguir las políticas económicas y financieras acordadas. Además del programa Servicio Ampliado, existe la posibilidad de que Ecuador opte por participar en un programa adicional denominado Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, RSF, el cual permitiría recibir desembolsos adicionales por un monto máximo de $1.000 millones. Este plan se implementaría en conjunto con el programa principal con el propósito de fortalecer la recuperación económica del país. El gobierno tiene la expectativa de que este reciente acuerdo contribuya a estabilizar la economía ecuatoriana y a establecer los cimientos para un crecimiento sostenible a largo plazo.
Los recursos obtenidos mediante este nuevo acuerdo podrían ser utilizados parcialmente para pagar vencimientos pendientes de deudas anteriores con el FMI, lo que implicaría un cambio de deuda vieja por nueva. El acuerdo que está en negociación con el FMI enfrenta varios desafíos. Uno de los principales obstáculos es el aumento en las tasas de interés establecido por la Reserva Federal de Estados Unidos en 2023, lo que ha generado un incremento en los costos de financiamiento a nivel global. Para Ecuador, esto implica que las tasas de interés que deberá abonar al FMI en el marco del nuevo acuerdo serán superiores en comparación con el convenio previo firmado en 2020. En el acuerdo anterior con el FMI, la tasa de interés de los derechos especiales de giro, utilizada como referencia para calcular los intereses sobre préstamos del FMI, era del 0.5%, mientras que ahora se sitúa en un 4%. Esta subida en las tasas incrementará los costos financieros para Ecuador, que están en el segundo lugar regional en cuanto a deuda con el FMI, después de Argentina. Seguimos con las noticias. Yacu Pérez demanda inconstitucionalidad del manual de Noboa para la consulta previa en Ecuador. El excandidato a la presidencia de Ecuador y activista ambiental Yacu Pérez presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad frente al manual de consulta previa presentado por el presidente Daniel Noboa en la mayor feria minera del mundo en Toronto, Canadá. Este manual para aplicar la consulta previa, libre e informada, a la que tienen derecho los pueblos indígenas donde se vayan a realizar proyectos de inversión como concesiones de industrias extractivas, fue emitido por el Ministerio de Energía y Minas el pasado 6 de marzo a través de un acuerdo ministerial. Para Yacu Pérez y un grupo de colectivos indígenas, este documento transgrede la Constitución de Ecuador al no haber cumplido con el prerequisito de la consulta prelegislativa a los pueblos indígenas a los que está destinada, sino que también obliga a que el desarrollo de los derechos constitucionales se haga a través de una ley orgánica. El acuerdo ministerial pretende llevar a cabo una consulta previa no vinculante que podría generar una mayor conflictividad socioambiental, afirmó en un comunicado Yacu Pérez. El excandidato presidencial también argumentó que desacata la sentencia de la Corte Constitucional que anuló el decreto 754, emitido por el anterior presidente, el conservador Guillermo Lasso, 2021 a 2023, con la intención de acelerar las consultas previas y consultas ambientales de los proyectos de inversión. Pérez recordó que ese fallo del máximo Tribunal de Garantías de Ecuador estableció que sea la Asamblea Nacional la que regule mediante una ley orgánica la consulta previa, libre e informada, en un plazo de 6 meses. Desde la puerta de la Corte Constitucional, el abogado y activista ambiental, que fue candidato a la presidencia en las elecciones de 2021 y 2023, aseguró en declaraciones a periodistas que la elaboración de la ley orgánica de consulta previa requiere una consulta prelegislativa que, a su criterio, este manual se está saltando. El excandidato presidencial aseguró que Noboa fue a Toronto a anunciar que va a subastar los territorios de los ecuatorianos y se vino comprometiendo con los gurús de las multinacionales más poderosas del mundo. En el marco de esa feria minera, el gobierno de Ecuador firmó 6 acuerdos de inversión por un valor en conjunto de $4.800 millones para proyectos mineros, un sector que en 2023 marcó un nuevo récord de exportaciones con más de $3.300 millones y se situó como el cuarto rubro de mayores ingresos en la cesta de exportaciones del país, solo después del petróleo, banano y camarón. Lo único que va a hacer con esto el señor presidente Noboa es agitar los conflictos socioambientales. Ya hay criminalización en muchas partes del país, dijo Pérez, quien comparó la situación de los defensores del medio ambiente con la que vivieron bajo la administración del expresidente Rafael Correa, 2007 a 2017. En el plano social se viene una conflictividad donde el único responsable de la criminalización y de la persecución que se dé será el presidente Noboa, enfatizó. Entre los colectivos que acompañaron a Pérez estaba la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, que se opone al proyecto minero Loma Larga, a cargo de la minera canadiense Dundee Precious Metals, donde las comunidades aledañas quieren preservar las lagunas de Quimsacocha, cercanas a la ciudad de Cuenca. El presidente de esta federación, Lauro Sicha, advirtió sobre la arremetida de este gobierno de Noboa quiere imponer los proyectos mineros. Los pueblos, de la provincia, de la SUAY estamos dispuestos a luchar el tiempo que haga falta y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Llevamos 3 décadas así. Pedimos al pueblo ecuatoriano que comprendan la reacción de los pueblos que van a levantarse, porque a causa de estos decretos lucharemos, anticipó. Seguimos con las noticias. José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, confirmó que la institución electoral ha prestado $10 millones para la realización de la consulta popular. Las preocupaciones por la falta de recursos para realizar la consulta popular terminaron. El consejero electoral José Cabrera confirmó que el Ministerio de Finanzas ya entregó 29 millones de los 40 que ofreció transferir para el proceso electoral. Esto pese a que el requerimiento del CNE fue de $60 millones. Según Cabrera, tomando en cuenta la crítica situación económica del país, ellos mismos hicieron un esfuerzo para contribuir con estas elecciones.
el Consejo Electoral presta 2 millones para lo que es Cancillería y 8 millones para lo que es el convenio con las Fuerzas Armadas. ¿Han tomado ustedes 10 millones de dólares de sueldos de funcionarios del CNE así es, para prestar a la organización del proceso electoral? Así es la colaboración del Consejo Electoral. La Madre Teresa de Calcuta. Sí, es la situación económica del país complicada que está. Por patriotas y sacar adelante el proceso. Así es, porque este momento, Finanzas no tiene dinero. Una vez que se apruebe la proforma presupuestaria que está en la Asamblea, se deberá devolver ese dinero y el que también prestará el Instituto Geográfico Militar, que ya empezó a imprimir las papeletas y los documentos electorales. Este proceso electoral se está organizando al fío. Prácticamente. Estamos en una situación complicada del país, somos conscientes y también hemos pedido a los proveedores colaboren. Para quienes finalmente sí habrá recursos, es para los 5 millones de ciudadanos que participaron como miembros de las juntas receptoras del voto en los 2 últimos procesos. El lunes ya puedan acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico a cobrar, si asistieron a las 2 vueltas, sus $40. Mientras tanto, el cronograma electoral avanza con la notificación de los nuevos miembros de las juntas receptoras del voto, lo cual terminará el 7 de abril, día en que además arranca la campaña electoral que durará en esta ocasión 11 días. De acuerdo a lo planificado por el CNE, el 21 de abril, día del sufragio, se conocerán los primeros resultados a partir de las 20 horas. El gobierno emitirá en los próximos días el decreto que elevará el IVA al 15% y ante eso las compañías alistan sus sistemas tecnológicos de facturación. Además, para evitar la evasión tributaria, el SDI firmó un acuerdo con unidades con varias instituciones de control. Que desde ya las compañías deben adaptar sus sistemas tecnológicos a las nuevas tarifas, ratificó la mañana de este jueves el director general del SRI, Damián Larco. Y es que desde el 1 de abril el IVA incrementa del 12 al 15% y el ISD del 3.5 al 5%. Para este 2024 se tiene previsto una recaudación de más de $1.000 millones por concepto IVA y al menos $300 millones por el aumento del impuesto a la salida de divisas. De acuerdo al Arco, el incremento de estas tarifas no desacelerará el consumo en el país. ¿Qué es lo que realmente afecta el consumo? No es la crisis de inseguridad, que las personas no pueden ir a los conciertos, a los partidos de fútbol. Entre tanto, las empresas grandes y medianas que reportaron utilidades en 2022 también tendrán que pagar un nuevo impuesto en marzo de este y el próximo año. Se trata de la contribución temporal de seguridad. Es el 3.25% de la utilidad grabada de las sociedades. Con ello se espera recaudar cerca de $325 millones. Con el tema de utilidades y de bancos. Los bancos es aparte, los bancos pueden pagar hasta mayo y es en base a las utilidades del año 2023 y allí esperamos recaudar cerca de $200 millones. Y para evitar la evasión tributaria, el Servicio de Rentas Internas junto al SENAE, la UAFE, el Ministerio de Gobierno e Interior han firmado un acuerdo de unidad. Al momento, la evasión tributaria en personas naturales asciende a $1.000 millones y $2.000 millones en sociedades. Buscamos con nuestros planes de control acortar esta brecha. Respecto a la devolución del IVA a los grupos prioritarios, desde el SRI se asegura que están al día solo hasta diciembre. Se deben 3 meses y el monto de la deuda asciende a los $80 millones. El representante del SRI adelantó que se trabaja en un acuerdo de pagos con el Ministerio de Finanzas. Amigos, ahora les contamos que el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, anuncia que este fin de semana iniciarían con los sumarios administrativos a los jueces involucrados en el caso Purga. Román fue convocado a la Comisión de Fiscalización. Álvaro Román fue convocado a esta mesa legislativa a raíz de la investigación que ha decidido iniciar a la par de la Fiscalía la Asamblea Nacional respecto del caso Purga justamente. ¿Qué ha anunciado? Ha anunciado que esta semana y máximo el fin de semana ya el Consejo de la Judicatura iniciará con los sumarios administrativos en contra de los 7 jueces que están involucrados justamente en el caso Purga. Para esto ha dicho que una comisión técnica viajó justamente al Guayas en estas últimas semanas, recabó información y ha encontrado indicios de irregularidades en el manejo de cada uno de los despachos de estos jueces. Además ha dicho también
que ha solicitado el Contralor General del Estado, como él mismo ya lo confirmó, el inicio de exámenes especiales para todos los jueces de esta provincia, así también una auditoría especial a esta delegación provincial del Consejo de la Judicatura. Pero escuchemos un extracto de su intervención. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Que si nosotros iniciamos la suspensión, ¿no? Comenzamos a suspender, podríamos haber suspendido la anterior semana o esta semana, al inicio de la semana, pero estaba atado ¿a qué? A que el sumario se haga en 90 días. ¿Y qué sucedía en ese momento? Sucedía que si es que no alcanzamos a terminar el sumario administrativo, tenemos que levantar la suspensión y pagarles los 3 meses que tenían que, digamos. Tras la destitución de la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, René Astudillo asumió el cargo como fiscal encargado, quien ya estuvo al frente de esta entidad. Así es, la Fiscalía del Guayas amaneció hoy con un nuevo fiscal provincial, René Astudillo Orellana, quien desde ayer reemplaza en funciones a Yanina Villagómez, quien fue removida de su cargo por estar vinculada al caso Metástasis. Pero ¿quién es el nuevo fiscal provincial del Guayas? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Washington René Astudillo Orellana, de 53 años de edad, es el abogado y doctor en jurisprudencia, a quien este martes el Consejo de la Judicatura ha encargado la Fiscalía Provincial de Guayas y Galápagos. Pero no será la primera vez que ocupará este cargo, dado que según información de la Fiscalía en el 2018 fue el mismo Astudillo quien entregó el encargo a la hoy destituida Yanina Villagómez y ahora vuelve a asumir funciones. Astudillo Orellana como fiscal estuvo a cargo de las investigaciones del asesinato del excomandante Jorge Gabela. Su vinculación en la función pública data desde el 2015 y según la información de la Contraloría su patrimonio es de $222.874 declarado en el 2023.